Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría. Él es además vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Desarrollo económico. Una palabra que para muchos suena muy interesante en el marco de una crisis que ha afectado a todos los venezolanos, sobre todo vinculado al tema de la producción, desabastecimiento y la falta de insumos para la reactivación del aparato económico en el país. Yo quisiera que usted nos hablara de las proyecciones que tienen en lo que va de año en nuestro país y de qué manera se está trabajando desde la Asamblea Nacional para lograr esto que dicen, desarrollo económico en el país. Sí, mira. Es una buena pregunta. Yo te podría decir lo siguiente. Desde el año pasado, las elecciones que condujeron a la victoria del presidente Nicolás Maduro, se desató un proceso que nosotros hemos definido de guerra económica, una acción deliberada por parte de grandes grupos económicos para alterar la estabilidad y la normalidad económica, de tal manera que esto pudiese tener un impacto y un efecto negativo en el ámbito social y por lo tanto también en el ámbito político. Y efectivamente eso ha alterado y ha perturbado. Ahí tenemos tasas de inflación muy importantes, estamos hablando de proyección, y este año también va a cerrar con una inflación muy significativa, muy superior a lo que habíamos calculado. Los niveles de escasez todavía son altos y hay una amenaza cierta de recesión en el panorama. Ahora, decir las cosas sin ir a las raíces es absolutamente insuficiente, y por eso nosotros siempre recordamos: estamos en esa situación porque existe el propósito deliberado de derrocar a un gobierno. Y lo han dicho así, diferentes voceros políticos y económicos que se oponen abiertamente al gobierno. Ahora, la pregunta también que se hacen los venezolanos: ¿qué va a hacer el gobierno para superar esa situación? Precisamente en ese sentido, se ha hablado mucho de la necesidad de un cambio de rumbo de las políticas económicas, de un cambio en el modelo económico que impera en el país, y muchos venezolanos, sobre todo de sectores populares, se preguntan si se va a hacer un replanteamiento de lo que es el gasto público. De alguna manera está planteado que se haga desinversión con el tema de la agenda social que hasta ahora ha llevado adelante el gobierno. Efectivamente, se ha tejido una ola, una cadena de rumores muy intensa en los medios privados de comunicación, en el sentido de que se acerca un viraje hacia la derecha en el gobierno bolivariano y se van a aplicar medidas de corte neoliberal. Eso está absolutamente descartado. Ese es el gran cambio que se produjo con la revolución bolivariana, y aquí le tenemos que aclarar a la población lo siguiente, porque la población ha sido sometida a un profundo proceso de despistaje y un profundo proceso de manipulación mediática. Incrementar un precio de cualquier bien, de cualquier servicio, como resultado de una decisión del gobierno, no es una política neoliberal por sí mismo. Incrementar el precio de la gasolina cuando se tenga que hacer, y todos tenemos que reconocer que es una vergüenza que la gasolina casi se esté regalando, eso tampoco es una política neoliberal. Neoliberalismo es eliminar el rol del Estado en la economía, desmantelar el gasto y la inversión social que se ha realizado en términos gigantescos en nuestro país. Neoliberalismo significa entregarle la economía nacional a las grandes corporaciones privadas. Neoliberalismo significa liberar los precios y liberar el control de cambio. Neoliberalismo significa, en pocas palabras, entregarle al país a los que gobernaron acá durante todo el siglo XX y son responsables de la mayor crisis de nuestro país en toda su historia republicana, es decir, lo que ocurrió en los años 90. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a insistir con la política de desarrollo social. Y aquí es que tenemos, para finalizar la idea, permíteme, tenemos que hacer nosotros énfasis. Más allá del hecho de que la economía se encuentre en una situación compleja y muy difícil, lo notable y lo resaltante no es eso, que es algo que se podía prever ante la acción de los sectores opositores, de la guerra económica que nosotros hemos denominado. Lo importante es que a pesar de eso, nosotros hemos podido, en lo fundamental, garantizar la estabilidad de indicadores sociales muy importantes como el empleo, como el combate contra la miseria, contra la pobreza, la educación, la salud, la alimentación. Eso lo hemos podido garantizar, y eso habla por sí solo
del corte y del contenido, de la esencia socialista del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Diputado, hay quienes esperan más respuestas en el área económica y menos política, y hay también algunas visiones de analistas que hablan de fracturas internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela acerca de cuál es la manera más efectiva de abordar la crisis que estamos viviendo los venezolanos. ¿Existen divisiones en el seno del partido el día de hoy? Bueno, existe una visión clara que se sustenta en un programa estratégico. Nosotros lo hemos definido el legado del comandante Chávez y nos indica cuáles son las tareas del Estado, cuál es el rol del sector privado, cómo se debe invertir la renta petrolera, que es uno de los grandes aportes que ha hecho la revolución, tomar control sobre el petróleo e invertirlo en términos sociales. Eso jamás había ocurrido y eso ha sido una de las causas fundamentales precisamente de la desestabilización política que se ha querido crear, retomar el petróleo, lo que nosotros definimos como la economía política del poder. Se asume el poder, pero no se asume como un fin en sí mismo, se asume precisamente para poner preponderancia y establecer prioridades en los intereses que existen en la sociedad venezolana. Nosotros privilegiamos los intereses de los trabajadores y por eso la renta petrolera va dirigida hacia ellos, contrario a lo que ocurría en el pasado. Ese es el marco referencial de nuestras políticas económicas y ahí no habrá absolutamente ningún tipo de desviaciones. Hay críticas y es muy bueno que existan las críticas, siempre y cuando las críticas traigan consigo la propuesta, traigan consigo la autocrítica también y sobre todo se sustenten en la realidad y sean un aporte fundamental para que nuestra revolución pueda seguir desplegándose. Cuando salen de ese marco, por supuesto la crítica se convierte en un ataque, como lo más reciente que nosotros podemos recordar de la carta del profesor Giordani. En el marco de esas desviaciones, ¿cuándo se le va a dar respuesta a los venezolanos en materia de desabastecimiento e inflación? Por ejemplo, hoy hay una noticia desde el estado Carabobo que dice el primer semestre del año cerró con 75 líneas de producción paralizadas. ¿Cuándo se va a reactivar el aparato productivo para que exista respuesta? Nosotros esperamos que este segundo semestre que estamos iniciando el día de hoy sea un proceso de estabilización y equilibrio de los grandes indicadores económicos. Hay una situación compleja, la fuga voraz de capitales, producto precisamente de esa percepción del empresario venezolano, hacer las ganancias mayores sin importar las consecuencias que eso tenga, y eso trae como consecuencia, por supuesto, la estafa cambiaria, tener que convivir con las mayores tasas de ganancias del planeta, lo cual también nosotros nos resentimos y es responsable de la inflación, son las realidades del país y nosotros estamos en la obligación para culminar con la idea y vamos a hacer todo lo posible para que la economía se estabilice, para que la economía siga su crecimiento y ese crecimiento de la economía siga redundando, como lo ha hecho hasta el momento, en beneficios para el pueblo venezolano. Diputado, el 1 de julio fue la fecha estimada por todo el Ejecutivo y el acuerdo que se hizo entre todas las aerolíneas como el punto de partida para que se implemente la tasa SICAD 2 en todo lo que es el tema de las boleterías. A través de un comunicado, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela dice que esto va a ser perjudicial para los costos que se va a calcular a partir de ahora el dólar en 50 bolívares y va a representar un incremento sustantivo. ¿Qué solución se está buscando desde la Asamblea Nacional para que esto no tenga un impacto negativo para los venezolanos? Se han producido reuniones donde ha participado el Ejecutivo y el sector en cuestión. Se ha invitado también a la Asamblea Nacional, en este caso a la Comisión Permanente que se ocupa de esos casos, servicios, administración y servicios. Nosotros lo que esperamos es que esto no se convierta nuevamente en una espiral especulativa, que aprovechen una decisión que asume el gobierno en función de desarrollar la economía en su integralidad y no en función de los intereses de algunos grupos, de algunos sectores de la economía para incrementar precios a niveles realmente estratosféricos. A las líneas aéreas se les consultó sobre sus precios en divisas, en dólares. Ellos dieron esos precios en divisas y ahora tienen que garantizar que a esa nueva tasa de cambio los precios tengan un nivel realmente ajustado a la realidad. El gran drama de nuestra economía es que los actores económicos, en buena parte de sus actuaciones, seguían en función, como te lo decía en los momentos anteriores, en ganancias absolutamente exorbitantes. Las mayores tasas de ganancias de todo el planeta las reciben los empresarios que actúan en Venezuela. Eso es inaceptable. ¿Por qué no pueden trabajar con tasas de ganancias de 30%? Máximo, como lo establece la ley. Bueno, esa es la economía parasitaria de la cual nosotros estamos saliendo. Tú preguntabas, ¿por qué la economía no se termina de recuperar? ¿Por qué hay problemas de producción?
porque la base económica sobre la cual se sustenta nuestra economía es exactamente la misma que recibimos nosotros de los años 90. Una economía rentista, una economía parasitaria, una economía dependiente, una economía atrasada. Tú preguntarás, bueno, ¿y cómo es eso después de 15 años de revolución? Lo que pasa es que ese modelo se fue profundizando y se fue arraigando durante 50 hasta 60 años. Y es imposible en 10 años, en 15 años, resolver ese problema. Y mucho menos posible es eso si nosotros observamos que los principales actores económicos, en lugar de ocuparse de su asunto fundamental, que es la economía, la producción, la inversión, la competencia, no hacen eso. No hacen eso, pero obtienen enormes ganancias. Pero en lugar de hacer eso, lo que hacen es desarrollar protestas, desarrollar políticas y estrategias para tumbar al gobierno que encabeza, en este caso, Nicolás Maduro, y en el pasado tumbaron al presidente Chávez. De tal manera que lo económico y lo político están estrechísimamente vinculados. Y si en algo lo podemos observar, es allí, en el tema económico en general. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional, Jesús Faría, por haber estado con nosotros hoy en entrevista a Venevisión. Él es representante del PSUV, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Bueno,